Hoy hablamos de la experiencia de la familia, la adaptación psicológica existencial, ¿no? Yo hice la tesis doctoral sobre cuidados paliativos y el título de la tesis era Ansiedad ante la muerte y el propósito en la vida, con lo cual la parte existencial para mí era muy interesante y muy importante. Es un poco la parte de sentido en la vida, de significado de la muerte y el morir en la vida de las personas, ¿no? Ponemos mucho hincapié en general ponemos mucho hincapié en lo que es el paciente y cómo atender al paciente y cómo atender de una forma integral al paciente, ¿no? Holística, pero muchas veces no prestamos tanta atención a la familia y creo que es interesante esta iniciativa de Viviana, ¿no? de prestar atención a la familia y qué están viviendo ellos en este proceso y qué es lo que podemos aportarles, ¿no? Entonces, ¿por qué esta mirada hacia ellos, hacia la familia? Porque entendemos que el modelo de cuidados paliativos es este modelo que es para atender al final de la vida, la unidad a tratar ya de por sí es paciente y familia. O sea que, como ves, el enfoque ya del modelo ya nos amplía, no solamente al paciente. Como decía Ángel, cuando creamos la unidad hace muchos años, que hemos visto mucha evolución a lo largo de estos años, cuando iniciamos nuestro trabajo, nadie pensaba en la familia, en el ámbito sanitario. Todo el mundo enfocaba todo al paciente y no prestaban atención a la experiencia de los que estaban al lado. Y cuando digo la familia, como dice Ángel también, pueden ser amigos, pueden ser a veces cuidadoras contratadas que tienen mucho vínculo con la persona que están cuidando y así, ¿no? Estamos hablando de las personas que rodean y que están afectadas por el proceso, ¿no? De lo que está pasando en la enfermedad. Y entonces un poco la idea es que a menudo es el paciente que está muy cuidado por muchas personas, ¿no? Durante la enfermedad, mientras la familia que también está viviendo una experiencia de crisis ejerce de cuidadora, ¿no? Y proporciona los cuidados al otro, pero sin recibir muchos cuidados ellos, ¿no? Aunque lo están pasando mal. Entonces, es interesante que pensemos un poquito en ellos. Con esta imagen, os traigo la imagen un poco para ver cómo yo contemplo la enfermedad, ¿no? Es la enfermedad como que cae como esta gota, ¿no? De que cae en el centro de la familia, ¿no? Y en el centro donde cae la enfermedad, donde cae la gota, está el paciente, ¿no? Que recibe mayor impacto, ¿no? Por esta experiencia. Pero vemos que alrededor hay ondas que se mueven, ¿no? Y que están afectados por esta circunstancia, ¿no? Cuanto más cerca, más ola hace, ¿no? Más impacto. Entonces, eso es la familia que rodea, ¿no? El paciente. Y entonces, la idea de que la familia crea esa ola, que el paciente en el centro y se extiende hacia afuera, siendo todas las personas afectadas. También se extiende hacia el equipo o las personas que podemos estar acompañando, ¿no? Por ejemplo, estos días he estado dando formación a profesionales de residencias, ¿no? De ancianos y pensando en el efecto de COVID a lo largo de este año, todo lo que han vivido, y hablaban algunos, ¿no? De cómo habían sufrido por la pérdida de algunos de sus residentes, ¿no? Cómo les había afectado a ellos la experiencia también. Entonces, como que las personas alrededor no somos indiferentes ante algo tan importante como la muerte, ¿no? Fíjate que es un momento tan significativo en la trayectoria de la biografía de las personas. Para la mayoría de las personas, una enfermedad grave y terminal supone una crisis muy importante, quizás la más importante que va a vivir en su vida para muchas personas. Y esa crisis también se extiende como la ola a la familia, ¿no? Entonces, cuando estamos con familiares, normalmente nos encontramos con personas que están en crisis.
¿vale? Es interesante hacer eso, porque hacer reflexión a esto, porque vemos comportamientos, vemos las emociones a flor de piel, vemos cosas que hacen que nos pueden chocar a veces, pero es por todo el sufrimiento que están viviendo en ese momento, ¿no? A veces están muy enfadados, a veces les vemos muy nerviosos o no coordinan o no se acuerdan de lo que les vamos explicando, porque sabemos que el impacto emocional que están viviendo dificulta el procesamiento cognitivo. Entonces no se quedan con la información, no entienden lo que les estamos explicando. Tienen un proceso de adaptación emocional que pueden estar en distintas etapas. Si estáis familiarizados con las etapas de Kübler-Ross, sabéis que la familia también pasa por estas etapas, ¿no? Entonces puedes estar con una persona que, aunque está cerca de su madre y cuidándole todo el día, está en una fase de negación y no termina de ver la gravedad de la enfermedad de su madre y no termina de darse cuenta de que su madre va a vivir muy poco tiempo y que se va a morir pronto, por ejemplo. Y esa negación es parte de su adaptación, ¿no? a la situación. Sin embargo, a lo mejor el hermano de esta persona es consciente de que su madre se va a morir, pero está muy enfadado y está enfadado con el mundo porque está pasando esto y por qué nos toca a nosotros y por qué ha tenido que pasar mi madre, que es una persona tan buena, y por qué tiene que sufrir. Entonces vemos un poco distintas maneras individualizadas de gestionar esta crisis que vemos, y a veces estas etapas diferentes también, que van cambiando porque es un proceso. La persona en negación normalmente no se queda en negación hasta el final, va cambiando, va viendo lo que está pasando, pero también como hay diferencias, uno está aquí, otro está aquí y intentan comunicarse y no funciona, ¿no? Si el hermano quiere preparar cosas para el final y la hermana dice, pero ¿qué final? ¿Cómo me puedes hablar de esto? ¿No? Y entonces crea conflictos, es un momento donde es fácil que haya conflictos que estallen. Y la crisis puede producirse a muchos niveles de la persona, ¿no? Puede ser una crisis sobre todo emocional, pero también vemos familiares con una crisis de sus creencias religiosas, ¿no? O de valores, ¿no? De lo que es importante en la vida para ellos y lo que no es importante. O de su relación con su madre, que está en crisis, ¿no? Y por qué no hemos sabido hacerlo mejor y qué nos pasa que no hemos sabido entendernos, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como un momento donde la sensación que la imagen que me viene es como si de un terremoto y es como si estuviera todo movido, todo y muchas cosas en el aire, volando por el aire, ¿no? Entonces, pero como cada crisis que tenemos en la vida también es cierto que es una gran oportunidad, ¿no? Y hoy que estamos reflexionando sobre aspectos también espirituales de todo este proceso, creo que es muy bonito pensar en toda la oportunidad que ofrece la crisis, porque pueden pasar muchas cosas muy interesantes en este momento de la vida familiar que no se daban antes y que habitualmente cuando nosotros vamos por la vida con nuestra rutina y día a día y vamos haciendo las mismas cosas, esa rutina nos dificulta mucho poder hacer cambios importantes en la vida, ¿no? Lo más fácil es seguir como estamos. Sin embargo, cuando todo está en el aire, en la crisis, en mitad de la crisis, tenemos la gran oportunidad de colocar cada cosa en un sitio nuevo y diferente y esperemos que mejor, ¿no? Entonces, la crisis sí es una posibilidad de ruptura. A veces se rompen relaciones familiares en estos momentos, pero también es una oportunidad muy grande para evolucionar y avanzar, ¿no? Vale, y entonces también quería decir que según la trayectoria de la enfermedad cambia la experiencia de la familia, ¿no? Porque es diferente, por ejemplo, nosotros en la unidad de cuidados paliativos, donde tradicionalmente han sido más pacientes de cáncer, que pueden pues vivir, yo qué sé, como 6 meses de su enfermedad desde el diagnóstico hasta el final, o bueno, pues para dar un ejemplo. Entonces ahí es donde todo está en crisis,
hay veces también, ahora cada vez más, trabajamos con procesos no oncológicos, otro tipo de enfermedades donde puede ser muy lenta, una enfermedad crónica avanzada e incurable que supone como un lento deterioro. Y esto es una especie, y la experiencia es diferente, es una experiencia de desgaste para muchos familiares, ¿no? Que donde se van como mimando porque se van cuidando, hay una tendencia de cuidar y cuidar y cuidar y cuidar más allá de lo que una persona puede y no reponerse, ¿no? Muchas veces en la familia no se legitiman en su posibilidad de autocuidados, ¿no? De que está bien que yo también me cuide, no solamente cuidar de mi marido, sino también cuidarme yo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en procesos muy largos, sobre todo, puede haber como un desgaste, puede haber lo que llamamos el síndrome de cuidador, que es más frecuente cuidadora, pero bueno, pues lo entendemos. Y es un poco donde la persona puede ir cansándose, se va aislando del mundo, puede tener problemas de ansiedad, de depresión, insomnio, limita sus contactos sociales y todo su enfoque se va reduciendo a cuidar de la persona y nada más en su vida. Y eso no es bueno para la salud ni física ni mental de la persona, ¿no? Que hace esto. Entonces, esto se da mucho en situaciones de acompañar el Alzheimer, otro tipo de demencias, ¿no? Donde se necesita muchísimo cuidado y es un cuidado muy cansado, ¿no? Y entonces se produce a menudo este lento desgaste, ¿no? Que es el síndrome de cuidador, ¿no? Vale, y es más como cansancio que crisis, ¿no? También una palabra diría sobre las situaciones de demencia, es curioso, pero las personas cuando se produce una demencia, socialmente todos asociamos esto con las personas perdiendo la cabeza, ¿no? De decir, bueno, sí, mi madre tiene Alzheimer y va a perder la memoria, ¿no? Entonces están con va a perder la memoria. Socialmente se entiende así. Pero es interesante darnos cuenta de que, claro, esa enfermedad es una enfermedad que va a deteriorar a la persona y la persona va a morir al final de esta trayectoria de la enfermedad. Y lo señalo porque la familia no piensa en la demencia así, no se dan cuenta de que se va a morir al final de esto. Entonces, lo que me ha tocado trabajar con muchas familias que llevan 15 años, 10 años, 5 años cuidando y nunca han pensado en el final de este proceso. Y cuando llega al final no están preparados para nada y dicen, pero ¿cómo? Mi madre se va a morir, pero ¿cómo? ¿Vale? Entonces un poco lo señalo porque es algo que socialmente no nos damos cuenta de cuál es el final de un Alzheimer, ¿no? Y la familia no está preparada para eso. Todo lo que hace la familia durante la enfermedad de prepararse para el final, de prepararse para el deterioro cuando vamos a bajar un escalón, de reflexionar sobre esto, les ayuda luego a elaborarlo en el futuro, ¿no? ¿Vale? Entonces hay un tiempo de preparación que cuando se produce una muerte repentina no se da esta preparación y por eso dificulta, es un factor que dificulta el duelo, ¿no? De las personas por esto. Entonces aquí os presento pues, como una lista de muchas alteraciones que se dan, ¿no? Y según la persona, según la trayectoria de la enfermedad, puede haber más o menos de estas cosas. A ver si puedo dejaros más sitio. Estos son ejemplos de cosas que vemos a menudo, ¿no? Hay muchas personas que no duermen, muchas personas que les cuesta comer, no tienen apetito. Hay personas que pueden tener miedo de enfermar ellos o incluso sentir síntomas parecidos a la persona que está enferma, ¿no? Síntomas hipocondríacos.
También los problemas laborales, ¿no? Yo creo que claro, es algo a tener en cuenta. Lo que supone la adaptación para convertirte en cuidadora no es tan fácil. Es como poner tu vida patas arriba, ¿no? Entonces, a veces, si las personas pueden o no pueden coger una baja para cuidar, pueden o no pueden coger una excedencia o disponer de horas para cuidar, hoy en día es un problema y muchas personas están en situaciones bastante precarias laboralmente y dicen, no, no me atrevo, ¿no? Entonces les genera más estrés en la situación. Y también aquí os señalo un poco como lo que son los cambios en el sistema familiar. Entonces, me gusta mucho este dibujo de pensar en la familia como un móvil de estos de antes, ¿no? Es la idea, en psicología es el sistema, teoría de sistemas, ¿no? Y pensamos en la familia como un sistema donde hay una especie de homeostasis, hay un equilibrio entre todos los miembros de la familia. Imagínate que el elefante es uno de los hijos y uno de los pajaritos es otro hijo y cada uno está en su sitio y hace un equilibrio en lo que es el conjunto de la familia, ¿no? Y esa es la homeostasis que mantiene el sistema familiar. Entonces, ¿os acordáis de la gota que hemos visto al principio? Cae la gota, cae la enfermedad en la familia y se mueve todo. Todo se mueve. Entonces, no afecta solo uno, sino todos están afectados de una manera u otra. Entonces, todos están como buscando un nuevo equilibrio, ¿no? Y cuando avanza la enfermedad, imagínate, llega el momento del fallecimiento y es como si cortaras uno de estos, cortas el árbol de aquí o cortas, ¿no? Uno de ellos y entonces otra vez hay una sacudida, otra vez, que requiere otra adaptación. Para mí es interesante esto, por ejemplo, algunos autores, hay como diferencia de autores. Cuando hablamos de duelo, para mí, yo hablo de duelo después del fallecimiento de la persona. Hay algunos autores también que hablan durante la enfermedad como de duelo, pero para mí el duelo tiene algo categóricamente diferente, es una experiencia diferente cuando físicamente esa persona no está. Entonces, imagínate, por en la enfermedad de Alzheimer sí que esta semana me estoy acordando de una hija diciendo yo he perdido a mi madre progresivamente durante estos años, aunque físicamente su cuerpo está aquí, ¿no? Y entonces sí es una pérdida y vas elaborando y vas adaptándote, estás elaborando pérdidas y en eso se parece a un duelo, a duelos continuos en ese proceso de adaptación, pero luego hay algo diferente que ocurre cuando físicamente ya deja de estar esa persona. Y es otro proceso de duelo. Es como cortas uno de los hilos y ahora ya es un nuevo equilibrio sin esa persona que otra vez la familia tiene que entrar en otra adaptación. ¿Vale? Entonces, esto es un poco como contemplo esto, ¿no? Y supone muchas cosas, supone un cambio de rol, ¿no? Imagínate, pues si hay un marido que siempre se ha sentido como cuidado por su mujer y es su mujer la que enferma y entonces ese marido que ha sido quizás dependiente o de su mujer de repente tiene que convertirse en cuidador de su mujer y esa adaptación, ese movimiento no es fácil. Según hay familias, hay todo tipo, ¿no? Pero una de las muestras de salud o uno de los parámetros para saber la salud de un sistema familiar es su flexibilidad precisamente, es su capacidad de adaptarse a los cambios vitales. Si un sistema familiar es muy rígido, es como que no se produce bien esa adaptación y a veces vemos un familiar que se queda en su rol de siempre como agarrado y no es capaz de convertirse en cuidador, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudarle? ¿No? Es parte, bueno, es algo que hago en mi trabajo, intentar ayudar a todos ellos a hacer este proceso de adaptación y dado el cambio vital, ¿no? Y otra cosa que ocurre es que se producen asuntos pendientes en la familia, ¿no? Puede haber
según ¿no? Las relaciones familiares son muy complicadas y no todo es tan bonito, ¿no? Entonces, a veces hay cosas conflictos que arrastran desde hace años, problemas latentes que a veces en la familia, los problemas que estaban ahí latentes, imagínate tensión entre unos hermanos, ¿no? O sea, como rivalidades o tensión entre hermanos, y estaba ahí latente, ¿no? Con cierta tensión, y luego viene la enfermedad y eso explota, ¿no? Y de repente se llevan fatal o están peleándose. Son a veces las cosas que están ahí subyacentes salen en ese momento, ¿no? Bueno, entonces, y a veces son los asuntos pendientes con el paciente, ¿no? Y entonces es muy bonito como poder favorecer que se resuelvan asuntos pendientes entre ellos, ¿no? Para contaros un caso, me estoy acordando de un hombre, un paciente que ingresó, y en su caso la única familia que tenía era un hermano que de hecho vivía con él y no se hablaban. Y no se hablaban desde hace unos años, vivían los dos solos, y este hombre que estaba de paciente nuestro en la unidad estaba acompañado de un amigo. Entonces es un ejemplo donde el amigo hacía esa figura de familia y era muy importante para él y la acompañaba en la enfermedad. Pues la primera sesión con él, y hablé con él y el amigo a la vez, hablaron de este conflicto con el hermano, y resulta que el hermano también estaba con cáncer y también estaba ingresado en otro hospital, pero no se hablaba. Entonces fue muy curioso como al tratar el tema en esa sesión, entre el amigo y yo conseguimos un poco animarle a hacer una llamada a su hermano, y lo hizo delante nuestro por nuestra propia sorpresa, porque no se esperaba, no lo esperábamos. Y llamó por teléfono y restableció la relación con su hermano en lo que resultaron ser los últimos días de la vida de los dos, porque murieron casi seguidos. Y el hermano pues le quedó como una semana o dos de vida después de esa llamada, pero a partir de esa primera llamada empezaron a hablar todos los días y se reconciliaron. Entonces es un ejemplo de donde es un tiempo cuando puede haber reparación de muchas relaciones, cuando hay cosas. Es muy bonito cuando esto se da en las familias. Es un momento donde puede haber a veces una cercanía que no ha habido nunca, unas muestras de cariño, una apertura del corazón que es precioso, ¿no? En cuanto a la familia, a diferencia del paciente, donde el paciente estamos como acompañando hasta el final, hasta la muerte, con la familia estamos pensando y más allá. Estamos pensando en lo que va a ocurrir después, ¿no? Y entonces tener en cuenta, cuando estás acompañando familias, piensa un poquito, ¿no? en cómo van a hacer el duelo después, ¿no? Cómo lo van a elaborar, porque todo lo que hacen durante la enfermedad va a influir en cómo va el duelo después. Y a veces nuestro acompañamiento va a facilitar y prevenir problemas en el duelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, lo que si favorecemos los asuntos pendientes que se resuelven, o favorecemos que ellos tengan el valor de estar presente en situaciones que les pueden costar, o que, ¿no? O que haya cierta comunicación con el paciente cercana y así. Entonces, esa preparación psicológica, ¿no? Para el fallecimiento, todo eso va a influir en cómo va el duelo después. Y el acompañamiento con ellos puede seguir después también. Es interesante pensar, porque como van a entrar en un proceso después, pensar que el acompañamiento puede seguir durante el duelo también, ¿no? Entonces, como un poco con nuestro acompañamiento, ¿qué podemos hacer, no? Pues vamos a poder ayudar a prevenir estas situaciones que se dan, ¿no? Uno sería una claudicación familiar, ¿no? Y esto se trata de una vez que hay veces que la familia llega a un no puedo con esto me desborda. A veces hay familias que no están presentes, familiares que no están presentes con el paciente,
y es porque han claudicado ante un estresor que no pueden con ello, ¿no? Les puede, tanto la situación o sus miedos, su fobia, ¿no? A acercarse al hospital a ver a la persona cómo está. Entonces, a veces nos equivocamos pensando que la persona que no está siente indiferencia ante lo que está ocurriendo, y muchas veces es lo contrario, es lo que siente es una angustia desbordante, ¿no? Por lo que está pasando, o puede llegar a momentos de claudicación. A veces la familia claudica en casa y tenemos que animarles a que acepten ingresos o acepten más ayuda o acepten ayuda de cuidadoras profesionales o así, porque ellos mismos no se dan cuenta que les ha sobrepasado la situación y que realmente nuestra fortaleza está en abrirnos a poder recibir ayuda, ¿no? Que muchas veces estamos obcecados, no lo tengo que hacer yo, lo tengo que hacer yo, lo tengo que hacer yo, y no sabemos delegar, no sabemos abrir, y eso da más posibilidad de claudicación en la familia, ¿no? Y ya os he comentado, ¿no? que el síndrome de cuidador es algo que se da sobre todo en procesos muy largos que desgastan, ¿no? También quisiera dar la vuelta a eso, decir, es precioso ver el efecto del amor. Quiero decir, es precioso ver cómo el amor sostiene al cuidador y al paciente, a los dos, ¿no? El cuidador, como si hay una relación muy bonita y mucho amor entre los dos, eso sostiene mucho, es llamativa. La persona que acompaña, el familiar, no se cansa de la misma manera, viene a gusto, está como disfrutando de ser cuidador, disfrutando con la persona esos momentos de compartir. Y entonces el amor como es una fuerza tremenda y es maravilloso ver como el efecto que tiene para sostener, ¿no? A los cuidadores, ¿no? Vale. También yo creo que como deberíamos hacer la reflexión en el autoamor, ¿no? O autocompasión también, ¿no? El poder legitimar que también me quiero lo suficiente para descansar cuando necesito descansar, para alimentarme como necesito, para buscar un poco de apoyo yo también, ¿no? Vale, y tu acompañamiento durante el proceso también va a influir en que el duelo sea complicado, porque el duelo es un proceso normal, pero si hay muchos estresores o factores de riesgo, a veces el duelo se complica y se convierte en otros problemas de trastornos mentales, adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que hacemos de acompañar vamos a ayudar a prevenir eso. Quería decir alguna palabra sobre el sentido, ¿no? Estas palabras de Nietzsche que dice, quien tiene un para qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y es un poco lo que digo del cuidador, ¿no? Que siente mucho amor. Es que, ¿no? es que puedo ser cuidador 24 horas al día, el tiempo que haga falta. El tema de sentido es parte de la crisis. Cuando se produce crisis, muchas personas en estos momentos dicen, no encuentro sentido a lo que está pasando, no encuentro sentido a este deterioro del paciente, a tener que estar esperando la muerte, no encuentro sentido a lo que, ¿no? ¿Por qué se prolonga una enfermedad? ¿Por qué, no? ¿Para qué sirve este tiempo que estamos viviendo, esta etapa? ¿No? Entonces, ayudar a la persona a buscar, a encontrar un sentido, puede ayudar mucho a su bienestar, ¿no? Necesitamos, como decía Viktor Frankl, necesitamos, ¿no? Un sentido en nuestra vida, y en cada etapa de la vida puede cambiar el sentido. Entonces, ayudar a la familia a encontrar, por ejemplo, el sentido del valor de su acompañamiento, el valor de sus cuidados, este tiempo como un tiempo de preparación para el final, como un tiempo de adaptación donde nos estamos adaptando, estamos preparándonos tanto el paciente como la familia. Es un tiempo de despedida, ¿no? Que nos estamos despidiendo, estamos como cerrando nuestro camino conjunto y entonces un poco os doy estas ideas porque son ideas que voy sugiriendo también a la familia para ayudarles a encontrar sentido esta etapa, y cuando encuentran el sentido de su
de su despedida, de su preparación, así se tranquilizan mucho porque la falta de sentido crea mucha angustia existencial, ¿vale? Entonces, encontrar un sentido alivia mucho en el proceso. Esta idea que se trabaja mucho en los aspectos espirituales de cuidados paliativos es la idea de hay un sufrimiento, ¿no? Hay dos tipos de sufrimiento en estas situaciones. Hay un sufrimiento evitable y un sufrimiento inevitable. Entonces sabemos que el sufrimiento inevitable nos encontramos nosotros con nuestras limitaciones. Yo puedo ayudar hasta aquí a mi familiar que está enfermo y siento mucha impotencia porque no puedo cambiar esa parte del sufrimiento, su enfermedad no lo puedo quitar, le veo triste, no lo puedo quitar. Entonces hay una parte donde nos encontramos con aceptar nuestras limitaciones. La palabra aceptación tiene mucha importancia. Aceptar el sufrimiento inevitable de un proceso de enfermedad. Y luego está el sufrimiento evitable y es ahí donde nuestro acompañamiento también está ahí para aliviarlo y buscar cómo hacerlo lo más, cómo reducirlo, ¿no? Pero también, y esto ya entrando como en los aspectos también más espirituales, es la idea de qué es el sufrimiento, ¿es un muro o es una puerta? ¿Qué es la crisis? ¿No? ¿Es un muro o es una puerta? Es como esta experiencia, camino donde encontramos la muerte, por ejemplo, y lo podemos ver la muerte como un muro, ¿no? Nos chocamos contra eso y no hay paso, ¿no? O podemos ver que esto nos está cambiando esta experiencia, podemos evolucionar a través de esta experiencia, a través, nosotros como personas vamos a cambiar, nos va a transformar la experiencia y entonces nos va a llevar a otro nivel, a otro sitio donde no hemos estado antes a través de la experiencia. Entonces, esta es una idea, un poco ese contraste de que podemos vivir la enfermedad y la muerte como un problema o lo podemos vivir como un misterio. Podemos decir que pues, vemos el muro, ¿no? De que hay deterioro, hay dolor, hay dificultades de adaptarse, hay, ¿no? problemas. O podemos verlo como qué está pasando, qué podemos aprender de todo esto. Esto es el gran misterio de la vida, que es la vida y la muerte. Y nos encontramos ante la vida y la muerte. ¿Y qué está pasando en estos momentos? ¿Y qué es lo importante en la vida, nuestros valores, ¿no? El perdón, fíjate, ¿no? Lo que puede producirse, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta idea de pensar en el sufrimiento como una puerta y abordar la situación que vivimos como un misterio que nos hace evolucionar y nos hace cuestionar. Yo creo que es un gran privilegio trabajar donde trabajo, porque el hecho de estar cerca de las experiencias del final de la vida, pues me ayudan en mi propia trayectoria personal a reflexionar sobre la vida, la muerte, mi vida, mi muerte, lo importante para mí, mis valores, ¿no? Los asuntos pendientes, ¿no? Etcétera, en mi vida. O sea que es un privilegio, yo creo, estar cerca del misterio, ¿no? Y reflexionar. Entonces, lo que sí sabemos es que por bien o por mal, la experiencia tanto del paciente como de la familia es una transformación. La experiencia nos va a transformar. Y habiendo vivido, acompañado la enfermedad de una persona cercana tuya y estar cerca mientras se muere esa persona y luego hacer el duelo por esa persona, esa experiencia te transforma a ti como persona. Entonces lo que nos queda es un poco orientar hacia dónde queremos ir en esa transformación. Lo que sabemos es que no vamos a ser la de antes. Voy a ser yo transformada a través de esta experiencia, porque lo he atravesado como esta puerta que está atravesando aquí este hombre. Vale, entonces esta idea de que sí, cómo nos vamos a transformar, a lo mejor es una idea como positiva hacia donde podríamos ir, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar, estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos, elevándonos por encima de nosotros mismos y creciendo más allá de nosotros mismos. Es decir, a través de la transformación de nosotros mismos, ¿no? Estas son unas palabras de Frankl, ¿no?
Y es muy bonito porque cuántas veces escucho a los familiares decir, yo pensaba que yo no iba a ser capaz de hacer esto, ¿no? Y yo pensaba que esto me iba a desbordar y estoy sorprendida de la fuerza, no sé de dónde me viene la fuerza y aquí estoy, ¿no? Haciendo las cosas que no hubiera imaginado que podía hacer, ¿no? O hace poco una hija de 21 años que estaba acompañando a su madre, ¿no? Y que era muy niña de su madre, ¿no? Y ella tenía mucho miedo. Yo no puedo, cuando esté mal, no puedo venir más al hospital. Yo no puedo con eso. Y ver que ella pudo estar hasta el final y pudo hasta darle un beso en los últimos momentos a su madre. E incluso después, para ella es como un logro, es como trascenderse a sí misma y sus propios miedos, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando de que lo precioso es cuando esa transformación nos hace crecer, ¿no? Y eso no siempre se da, depende también de nuestra actitud. Ahí cito a Frankl otra vez, donde las circunstancias son una cosa y luego está nuestra actitud, que es la libertad que tenemos de elegir con qué actitud voy a llevar estas circunstancias. Y según mi actitud puedo crecer mucho, ¿no? Con esto. Entonces puedo evolucionar mucho como persona, ¿no? Y esto es precioso cuando se da, ¿no? Como el ejemplo de esta hija que de ser tan niña con sus 21 años la veo como creciendo y convertirse en cuidadora de su madre y verse capaz y valiente y que yo puedo en la vida, ¿no? Entonces aquí es un poco, ahora quería ligar todo lo que estamos hablando de la experiencia de la familia con el mindfulness, ¿no? Y ligando el mindfulness con el acompañamiento a las familias, ¿no? Me imagino que varias de las personas que estáis escuchando hoy practicáis meditación, practicáis, ¿no? Mindfulness o algún otro tipo de meditación o qigong o tai chi. Entonces, un poco ligando con qué tiene que ver mindfulness, ¿no? Con el acompañamiento a los familiares, ¿no? Pues es la experiencia de la aceptación, ¿no? La aceptación son palabras mayores en estas circunstancias. O sea, si piensas en Kubler-Ross y las etapas, ¿no? Que vamos pasando por negación, ira o esto, que por cierto que no va 1, 2, 3, 4, 5 como está escrito, pero que si se presentan estas situaciones, vemos que en el lugar número 5 está la aceptación, ¿no? Y pensar que parte del objetivo es llegar a esa aceptación de una situación que es tan difícil de aceptar. Y sin embargo, cuando esto se da tanto en el paciente como en la familia, es precioso porque hay una serenidad, hay una paz, la persona se muere en paz, la familia está en paz. Y la aceptación viene a formar parte de uno de los grandes pilares o aspectos de mindfulness, ¿no? La práctica de mindfulness es practicar la aceptación de las cosas como son. Acepto lo que es, como es, ¿no? Y entonces practicando mindfulness, practico la aceptación y esto quiero pensar que también me puede ayudar ante estos momentos de crisis en mi vida, donde puedo practicar la aceptación allí también. Y practicando esa aceptación que hago yo, puedo acompañar a la familia en su camino hacia la aceptación de esas circunstancias también, ¿no? Entonces, si tú acompañas desde la aceptación, el valor de la presencia, fíjate, mindfulness es todo presencia, ¿no? Es desarrollo mi presencia aquí y ahora. Estoy en calma, estoy en presente contigo, estoy escuchándote, estoy viéndote, estoy intentando comprenderte y estoy muy presente contigo. Ese acompañamiento desde la presencia es precioso y ayuda mucho. Muchas veces no son nuestras palabras que ayudan, sino nuestra presencia en el acompañamiento, ¿no? Es que la persona siente que tú estás ahí al lado y esa en calma, y esa calma se contagia y ayuda a la otra persona a estar en calma. Y dicho esto, también diría que la familia que practica cuando la familia llega a más aceptación y adaptación, cuando ayudamos a la familia a llegar ahí, se beneficia el paciente de ese trabajo de la familia.
O sea, el paciente se beneficia indirectamente del bienestar de la familia cuando la familia acepta lo que está pasando, cuida de otra manera al paciente y el paciente recibe la calma de la familia y entonces recibe el bienestar de esa aceptación. Y luego también la palabra de compasión, ¿no? En la práctica de mindfulness tiene que ver con la práctica de compasión y que es también autocompasión, es también hacia nosotros mismos, ¿no? O compasión hacia las personas que queremos acompañar, las dos cosas, ¿no? Entonces, todo lo que se hace en práctica de mindfulness y todo lo demás que hacéis ayuda, ¿no? En el acompañamiento. ¿Qué se puede enseñar a familiares? Bueno, yo a menudo trabajo técnicas de relajación, enseño algo de meditación a familiares en mi trabajo, pero a veces no hay un espacio como para sentarnos a meditar. A veces lo que hago es simplemente recomendar que aprendan a hacer 3 respiraciones hondas y que lo hagan a menudo, ¿no? A veces veo familiares muy ansiosos que es que no puedo parar y a lo mejor no pueden sentarse a hacer toda una meditación, ¿no? Entonces digo, bueno, por lo menos haz pausas donde paras y respiras hondo 3 veces, nada más, y luego sigues cuidando. Y esto lo recomiendo a menudo y la gente lo va usando y les ayuda cuando están muchas veces muy ansiosos o acelerados como cuidadores, ¿vale? Y luego también la pausa de autocompasión es algo que os he traído por si os gustaba, ¿no? Como una pequeña práctica que podéis enseñar a familiares, ¿no? Bueno, espera, pensaba que estaba aquí, está más adelante, luego lo digo. Vale, entonces primero para decir en qué consiste la compasión, ¿no? La compasión, estamos hablando en mindfulness, se entiende más desde cómo se comprende en el budismo, más que lo que se comprende en el cristianismo, ¿no? El cristianismo se asocia un poco más como de lástima al otro y en el budismo es más, es el sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento en el otro y una motivación posterior para aliviar ese sufrimiento. O sea que la compasión es algo que te mueve a actuar. Veo sufrimiento, me duele ese sufrimiento y me mueve a actuar para aliviar ese sufrimiento. Eso sería desde el budismo, la compasión, ¿no? O dicho de otra manera que os puede sonar más cercano al cristianismo, es tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Es como cuando el sufrimiento que veo me duele a mí y ante ese dolor que siento yo, me motiva a aliviar el dolor ajeno y así me alivio yo también. Es como que nos beneficiamos. Es como la idea de Ubuntu, donde cuando yo hago el bien al otro, me hago el bien a mí misma y me siento mejor, ¿no? Es muy bonita esa visión, ¿no? Entonces, esos 2 elementos, emocionarse por el sufrimiento y el deseo de aliviarlo y luego pasar a aliviarlo también. La compasión es lo que sucede cuando el amor se encuentra con el sufrimiento. Me parece precioso eso. Vale, y esto es lo que decía de la práctica. Si quieres enseñar a algún familiar o así, es muy sencillo, pero es una pausa de autocompasión. Puedes decir, cuando estás en un momento malo, estás en un momento de enfado con el paciente porque está muy enfadado el paciente, te está tratando mal como cuidadora o estás en un momento de angustia o tristeza o miedo, te das un tiempo libre y haces lo siguiente, es una pausa, solo una pausa, cortita. Dices, pongo mi mano sobre el corazón, ¿no? Hago una inspiración profunda y tranquilizadora y repito estas 3 frases. Este es un momento de sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la vida y que yo sepa ser amable conmigo mismo. Eso es lo que pido. Entonces,
Esta frase tiene 3 componentes de la autocompasión. Mindfulness, lo primero es darse cuenta es un momento de sufrimiento, me doy cuenta, no estoy inmersa, cuando me doy cuenta doy un paso hacia atrás, como que hacia afuera de ese sufrimiento, porque lo estoy viendo, ¿no? En vez de estar inmersa en él. Y luego es la humanidad compartida, el sufrimiento forma parte de la vida. Esto es algo que necesitamos aceptar, porque si no aceptamos eso, vivimos en una pataleta continua cuando se producen momentos de sufrimiento de la vida. Esto no tenía que pasar, esto no tenía que pasar, esto no tenía... Y así podemos estar años amargados, ¿no? Si no aceptamos que todos los seres humanos sufrimos en un momento dado y el sufrimiento es parte de nuestra humanidad compartida. Y luego la tercera parte es, en vez de enfadarme con cómo lo estoy haciendo, enfadarme conmigo misma, voy a ser amable conmigo. Y eso es parte de mi autocompasión, ser amable conmigo mismo. Puedes recomendar eso a una persona que está pasando los momentos de crisis. Esta pequeña pausa de la autocompasión es una pequeña práctica de mindfulness, ¿no? Muy sencillo para salir de los momentos de sufrimiento y ser más consciente y ser amable, ¿no? Con nosotros mismos. Y que pueden cambiar las frases si quieren. Si alguien dice, no, esas frases no me convencen, pueden cambiar para que sean más palabras de cada uno, ¿no? Entonces, ahora estamos un poco resumiendo toda la parte de la charla. Vamos llegando al final y quería deciros en qué consiste acompañar a la familia. Bueno, pues esa presencia y tu disponibilidad muchas veces ayuda en nuestro trabajo en la unidad. Los pacientes se relajan porque decimos, oye, cualquier cosa que necesitas, llama al timbre, tranquilamente, no hay ningún problema. Lo hacemos a propósito porque es como saber que tienes todo el permiso para llamar cuando necesitas y que estamos cerca, relaja mucho. Entonces la disponibilidad tuya de acompañar relaja al otro. Tu escucha activa y sin juicios, ¿no? Hay familias y familias y muchas emociones y dificultades. Aceptamos, transmitimos empatía, podemos ayudar sin imponer a ver visiones alternativas de cómo se vive la situación, acompañar en la búsqueda existencial, ¿no? De sentido. Dar valor a los cuidados al enfermo, ¿no? Porque los cuidadores están haciendo una labor que es muy, muy, muy generosa y muy, muy, muy valiosa, ¿no? Fíjate la diferencia entre no tener a familia, nadie cuidándote y tener a alguien que te quiere al lado cuidándote. Es muy valioso y muchas veces no se dan cuenta. Al contrario, sienten la impotencia de que no puedo aliviar el sufrimiento y necesitan, es como te das cuenta de todo lo que ofreces a tu padre en estos momentos, de todo el bienestar que le aportas, ¿no? Y eso es muy valioso y ayudarles a ellos a poner valor en esto les alivia mucho en su impotencia. Acoger la expresión de sentimientos, todo tipo de sentimientos, saber aprender a acompañar tú al lado de esos sentimientos, apoyar la resolución de sus asuntos pendientes. También esta idea de abrir y nos hacemos mucho más fuertes cuando nos dejamos ayudar. Pensamos que es al revés, ¿no? Si necesito ayuda, soy débil. Es que soy débil porque necesito ayuda. Y en realidad los seres humanos somos interdependientes. Nos necesitamos todos a todos, o sea, necesitamos unos de otros. Y hay momentos en nuestra vida cuando no necesito y estoy bien sola y hay otros momentos cuando necesito mucho. Entonces, es ayudar a la gente a aceptar la ayuda, a abrir a su red de apoyo social. A lo mejor llamo yo a alguien para poderme desahogar o decir, oye, quedamos para tomar un café o puedes ayudar a cuidar unas horas que tengo que hacer otra cosa, ¿no? Movilizar su red de apoyo social. Ofrecer información, ayuda práctica y recursos externos. Muchas veces es la primera vez en la vida que están viviendo el proceso de morir y pueden tener ideas muy equivocadas sobre cómo es. A lo mejor tienen ideas, una imaginación, imaginando cosas espantosas que pueden pasar. Entonces,
una cosa que tranquiliza a la familia es saber que normalmente es un proceso muy suave, de apagarse poco a poco, que es muy tranquilo, ¿no? Que para que puede haber estas apneas al final, que es parte del proceso, tal. Vas explicando y se quedan más tranquilos, ¿no? Y también esta idea de que el acompañamiento puede seguir después en el duelo. Entonces ahora, bueno, pues he terminado lo que es la parte de teórica y si os parece podremos hacer una pequeña meditación, ¿no? Así cortita, pero es una meditación del color de la compasión. Entonces haremos como, no sé, 10 minutos o así y luego vamos a abrir a preguntas y respuestas y hablamos entre todos, ¿vale? Entonces os recomiendo, si estás sentada, pues que tengas apoyados los pies en el suelo y las manos sobre las piernas. Puedes cerrar los ojos. Puedes apoyarte en el asiento sobre los esquiones, esos dos huesos que hay en el culo, donde sientes que estás apoyada ahí, apoyado. Y la verticalidad que sale hacia arriba, ¿no? Espalda que hacia arriba, no forzar nada, estate cómoda, cómodo. Pero sí sentir como hay verticalidad hacia arriba. Quizás levemente estiras el cuello, muy suavemente. Y la barbilla un poco hacia adentro. Y tomas un momento para sentir tu cuerpo. Sin forzar. Siente un momento de tu cuerpo, cómo está. Sin falta de cambiar nada, todo está bien como está. Y prestas atención a la respiración. Vas respirando por la nariz. No hace falta cambiar la respiración, está bien como esté. Y tú simplemente acompañas con tu conciencia, prestas atención. Cómo entra el aire, cómo sale. Cómo se mueve el cuerpo cuando respiras. Quizás sientes el movimiento del pecho. O del abdomen. Suavemente respirando, acompañando. Aceptando las sensaciones. Incluso las distracciones que van y vienen. Si se va a la mente, no importa. Te das cuenta con amabilidad. La traes de vuelta a tu respiración. Un momento de estar contigo mismo. Aquí y ahora. En esta inhalación. Y en esta.
Y no hace falta hacer nada. Prestas atención y observas. Y la respiración se respira a sí misma. Y ahora puedes poner una mano sobre el corazón. Este centro de amor. Pones una mano ahí sobre el corazón. Y poco a poco deja que brote un color ahí en el corazón. El color de la compasión. Puede ser cualquier color, es el tuyo, el que brote en este momento. Observa ese color. Siente la sensación de este color en tu corazón. Respira hacia ese color en tu corazón. Es el color de la compasión. Permites que envuelva tu corazón con luminosidad, con la luminosidad de la compasión. Y luego permite que se vaya extendiendo desde el corazón por todo tu cuerpo, extendiendo esa luz de la compasión desde ahí al centro del corazón, hacia todo el resto de tu cuerpo, hacia los brazos, la cabeza, el abdomen, la espalda, las piernas, hacia abajo, hacia los pies. Y permite que este color, esta luz también te envuelva a ti, te rodee, te envuelve con esta luminosidad de la compasión. Y eso es la compasión hacia ti y hacia los demás. Te envuelve a ti y se puede extender hacia los demás. Siente la sensación, un momento, de estar envuelta, envuelto en esta luz de compasión. Tú recibes hacia tu ser. Y que tú puedes extender hacia otros. Y poco a poco
Bien, vamos a ir terminando la meditación. Puedes permitir que esta luz como que se vuelva a colocar otra vez ahí en el corazón, donde se queda contigo dentro de ti y te acompaña siempre. Puedes bajar la mano del pecho y vamos a respirar hondo 3 veces para ir terminando la meditación. Respira hondo y siente el cuerpo. Y una segunda vez, y prestas más atención hacia el entorno. Y una tercera vez, y puedes moverte un poquito suavemente y abrir los ojos cuando quieras. Vale.